Buenas, en este vídeo vamos a aprender a cómo conseguir una primera capa de calidad, una primera capa firme. Aclarar que este vídeo va a constar, de dos partes diferenciadas, que van a ser, primero, lo referente al tema mecánico, al tema físico de la impresora. Iremos de lo que más afecte a ya pequeños detalles. Y otro bloque de consejos ya del software, de parámetros, de cómo podemos modificar la configuración de la impresión para que afecte de una manera favorable a cómo se imprima la primera capa. También aclarar que esto no es la fórmula mágica, es decir, os voy a exponer tips, trucos, ajustes que van a favorecer, obviamente, cómo va a imprimir vuestra primera capa, pero no va a ser una teoría mágica, es decir, no van a ser tips mágicos en el sentido de que los sigáis, los apliquéis y de repente imprimáis muy bien. ¿Por qué? Porque cada impresora es un mundo, incluso dos impresoras del mismo modelo varía según, encima, estas que se montan por uno mismo, imaginaros de qué manera influye. Entonces esto es un probar, es decir, coger lo que creáis que sirve, lo que no sirve, e ir probando, haciendo impresiones test, que ahora veremos, hasta que consigáis, con los ajustes o con los trucos estos que os voy a decir, pues conseguir una primera capa en condiciones. Bien, empezamos con lo referente a la mecánica de la impresora. Lo primero, os recomiendo ver... Esto no es spam, no os vayáis a pensar de no, es que quiero que veáis tal vídeo mío, sino simplemente es porque lo que cuento en ese vídeo, lo cuento en ese vídeo, no voy a repetirlo aquí. Lo primero, os recomiendo que veáis el vídeo de problemas mecánicos, porque en ese vídeo recopilo una serie de problemas que pueden afectar a la forma en la que vuestra impresora imprime. Bien, segundo tip. Segundo paso. Levelear. Bueno, levelear no. O sí, nivelar la base. Nivelar la base. ¿Cómo? Pues tenemos aquí, ¿veis? Hay un tornillito. Aquí tenemos otro y otros dos detrás. Lo primero que os aconsejo es, con estos tornillitos podéis variando para que esto esté lo más horizontal posible. O incluso si vuestra impresora tiene un ajuste automático como tiene la mía, que es un ajuste mediante un campo magnético, que el extrusor, cada vez que comienza una impresión, va tomando medidas de las esquinas, entonces hace una nivelación automática de la base. ¿Eso cómo se pone? Pues nos venimos aquí, nos vamos a ajustes y seleccionamos on, que el autonivelado esté en on. Con eso, cada vez que empecemos una impresión, nuestra impresora se ajustará, nivelará la base automáticamente. Bien, tercer consejo. Os recomiendo que miréis el vídeo que también tengo subido de cómo ajustar el offset de nuestra impresora. ¿Qué significa para quien no lo sepa? La distancia, no se ve porque está esto, a la que el nozzle, el extrusor, la punta de latón, está de nuestra cámara de impresión. ¿Por qué? Porque si está muy elevada, la primera capa, el plástico se va a extruir a mitad de aire y no se va a poder pegar. O si está muy pegada a la base, va incluso a perforar, por así decirlo, la primera capa del plástico mientras lo extruye, y puede ser peligroso para la cabeza del nozzle o incluso a la cámara de impresión. ¿Por qué? Porque eso va a rozar y no lo vamos a cargar, básicamente. Bien, y el cuarto consejo referente a la mecánica y a la parte exterior de nuestra impresora es utilizar métodos de adhesión, ya sea laca, como aquí vemos, aquí cinta, puede ser cinta de carrocero azul, de doble cara, cualquier cosa. Tengo un vídeo además que es cómo evitar el warping, que ahí
os explico cómo fusionar termofusible más cinta más raft, el ajuste del software, para evitar de una manera bastante rudimentaria pero muy efectiva el warping. Así que dicho todo esto, sin estos ajustes podéis aplicar todo lo que vamos a decir ahora después en el software, que no os va a servir, porque entenderéis que estos son las cosas más primitivas. Es decir, si no está nivelada la base o el offset no está bien ajustado, no va a afectar nada que pongamos un ajuste mayor o menor ahora que lo vamos a ver, porque esto afecta muchísimo más de manera macroscópica a la primera capa. Así que nada, dicho esto, vamos al ordenador y os enseño la segunda parte. Bien, aquí estamos. Lo primero, recomendaros este pequeño modelo que encontré por Thingiverse. Dejaré en la descripción el enlace. ¿Por qué? Porque como veis es una forma poligonal, por así decirlo, ascendente con la misma sección. Es decir, esto para hacer test de la primera capa pues viene muy bien, y aparte aquí tiene un circulito chiquitito, aquí un círculo grande, aquí un hexágono, aquí como un chaflán circular, aquí un chaflán recto, aquí esquinas, aquí una esquina redondeada. Es decir, para las formas y para ver cómo se adhiere, viene muy bien el modelo. Pero bueno, este lo vamos a suprimir y vamos a sacar el que me interesa a mí, bueno, la Torre Eiffel, que para explicar lo que quiero mostraros viene bien. Vale, primer tip obligatorísimo: usar falda, skirt en inglés. ¿Por qué? Porque eso va a hacer, a ver, quien no lo sepa, pues eso hace unas líneas que podemos aquí variar alrededor de nuestro modelo, de forma que que no están conectadas, cuidado, que estabiliza el flujo de extrusión. ¿Por qué? Porque si empieza directamente a extruir esto, que a todo el mundo nos ha pasado, que no extruye al principio, o hay días que no extruye, hay días que tarda un poco. Entonces, ¿qué pasa? Que haciendo estas líneas, este recorrido, va a hacer que llegue ese momento que se estabilice el flujo, empiece a imprimir bien, termine de hacer una vuelta, 2 vueltas, lo que pongamos aquí, y ya, pumba, cuando empiece, por ejemplo, a hacer esta pata, pues la empezará bien. Vale, vamos a hablar ahora del raft, que es la balsa, y del brim, que es el borde. Vale, ¿por qué he cogido esta torre, este modelo? Porque me interesa, porque la base, como veis, tiene 4 pilares chiquititos, muy diferenciados. ¿Qué va a pasar si usamos borde? Pues muy fácil. El borde viene muy bien para este tipo de patitas. Si nos vamos a la primera capa, para este tipo de patitas. ¿Por qué? Porque va a crear sucesivas líneas que van a ampliar el área que está impresa, y le va a dar más estabilidad. Además, aquí en el recuento de líneas... no, es que no he puesto el ajuste, creo. A ver. Ajuste... Bueno, que aquí en el ajuste podéis incluso variar el número de líneas, pues si queréis más o queréis menos. Bien. Y la balsa, repito, el brim, el borde, viene bien para eso, para modelos tipo así torre, que tienen muchos bracitos chiquititos y es difícil que se peguen bien. El último ajuste que podemos ver aquí es la balsa, que es el raft. Esto ya no es para un modelo sí, un modelo no. Esto es en general. Si tenéis problemas de adhesión o de la primera capa, ¿qué va a hacer esto? Esto va a hacer... A ver que lo veamos. ¿Veis que está imprimiendo en el aire ahora? ¿Por qué? Porque ha creado el raft, que lo que crea son capas que después las vamos a poder quitar sin ningún problema. Y entonces esta pata ya no va a imprimir sobre la cámara de impresión. Entonces nos evitamos el tema de que no se nos pega, el warping, la laga, no sé usar, no sé qué, cinta. Entonces, como va a imprimir encima de propio PLA, pues que este PLA sufra la deformación o sufra lo que tenga que sufrir. Pero sabemos que cuando empieza a imprimir estas capas de aquí, esto lo va a imprimir bien. Vale. Ahora vamos a hablar de los ajustes que le podemos decir al software de la primera capa. Y vamos a hablar de 4 en general. Vamos a hablar de la altura de esa primera capa, de la anchura, de la velocidad de impresión
Y un aspecto fundamental que es el cooling, la refrigeración. Vale, como veis aquí tengo también abierto otro software, el Slicer, porque aquí también lo podemos encontrar el ajuste por si alguien no utiliza Cura o viceversa. Y aquí lo tenemos en calidad, en velocidad y en refrigeración. Pero refrigeración lo vemos en el Slicer. Bien, lo primero, tenemos que variar el parámetro de la primera capa de la altura, o en inglés, que lo tenemos por aquí, First Layer Height. ¿Por qué? Porque cuanto menos sea esa altura de la primera capa, hay que tener cuidado obviamente, ¿qué va a pasar? Que va a estar más pegado el extrusor. Ya esto obviamente fuera del ajuste del offset de antes. Va a estar más pegado a la capa de impresión. Entonces el extrusor, esa primera capa se va a poder no achatar más, pero sí que nos evitamos eso de que esté muy despegado, porque si lo ponemos, por ejemplo, 0,2 de altura de capa inicial, está muy despegada, pero por ejemplo si lo ponemos a un por ejemplo, 90%, a un 80% de esta altura de capa, vamos a conseguir que esa capa se pegue de una manera más uniforme a la cama de impresión y no nos aparezca cuando imprimimos ese entramado que son capas, que son líneas de trazado, pero que entre medias tiene aire, como que no se han fusionado entre ellas. Bien. Después tenemos el segundo ajuste, que lo tenemos por aquí, que es el First Layer Width. Aquí, First Layer Width, que es la anchura. ¿Por qué aquí, por ejemplo, pone 200? Nos interesa, aquí, por ejemplo, ancho de línea superior e inferior, porque es de tanto la primera capa como la última. Esto nos interesa, igual que antes, os he dicho que la altura tenía que ser menor para que se pegue mejor, el ancho lo vamos a poner superior. No nos vamos a pasar, lo podemos poner igual, por ejemplo 0,4, que es la anchura encima del diámetro de nuestro extrusor, o un poquito ligeramente superior. ¿Para qué? Para que cree una línea más gordita, entonces entre las líneas que dé las pasadas de la primera capa, pues hará una primera capa bastante más consistente. Y el tercero de los ajustes, que aquí por ejemplo lo tenemos en Speed, obviamente, y aquí lo tenemos en velocidad, que es velocidad de la capa superior e inferior. Este parámetro, al igual que la altura, nos conviene que sea menor. Por ejemplo, del 50%, como en este caso, de la velocidad de impresión. Aquí en el Slicer vemos que aquí pone perímetro de 60, infill 80 y First Layer Speed lo pone a 30. ¿Veis? Siempre lo pone en menor. ¿Por qué? Para que le dé tiempo al plástico extruirse bien y pegarse bien a la cama de impresión. Porque si lo ponemos muy rápido o a la misma velocidad, aunque ya por defecto te viene menor, ¿qué va a pasar? Que no le va a dar tiempo a pegar. Incluso, por ejemplo, si usamos laca, es que esa primera capa esa primera línea de impresión es que se va a deslizar como si estuviera en mantequilla, entonces no se va a poder pegar bien. Y el último tip que tenemos por aquí es el de refrigeración, que aquí no lo vemos bien, pero sí lo podemos ver bien aquí. A ver, en Filament Speed Cooling. ¿Qué pasa? Que nos interesa que la primera capa de impresión, a ver que lo pongamos aquí, esta primera capa se solidifique, es decir, se enfríe de una manera más uniforme, como así por decirlo rápido, a temperatura ambiente, que no sufra el chorro de aire refrigerador. ¿Por qué? Porque entonces se va a curvar, va a sufrir un enfriamiento más agresivo, lo cual va a conllevar que no se termine de pegar bien. Entonces, por ejemplo, solo tenemos aquí que pone Enable Fan if Layer Print Time is... Vale, este no... Aquí, que pone deshabilitar la refrigeración para las primeras 3 capas en este caso. Entonces, durante las primeras 3 capas, ¿qué va a hacer? Esta capa no va a saltar el ventilador. Bueno, aquí es que hay muchas capas. La primera no va a saltar, va a hacer la segunda, no va a saltar el ventilador, la tercera no va a saltar, entonces esas capas van a enfriarse de una manera más sólida, van a estar no calentitas, pero
bueno, vosotros me entendéis. Y ya cuando salte, por ejemplo, este ajuste que lo podemos cambiar a la tercera, a la decimosexta, cuando queramos, ahí ya sí va a saltar el ventilador. Pero ¿qué hemos logrado? Que esas primeras capas se fijen bien y se suelden bien entre ellas. Y pues poco más me queda por decir. Espero que probéis los ajustes que os acabo de exponer aquí. Que si os sirva, pues nada, me alegro. Y eso, a imprimir y a probar cómo va influyendo en vuestra impresora cada uno de estos ajustes. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido. Y nada, adiós.